¿Cómo les va? Aquí estamos en el tercer encuentro grabado, después de haber recorrido nuestro para qué, nuestro por qué. Así que estamos fundamentalmente, y el qué también. Estamos fundamentalmente hoy, vamos a trabajar sobre la idea de quién. Y cuando decimos quién, en realidad, voy a compartir la pantalla. Ahí está, disculpen el tiempo que demora esto, pero siempre es medio como una incertidumbre, casi como planificar con otros. Hoy vamos a trabajar de alguna forma el quién, tanto el quién para nosotros mismos como el quién de los otros, el quiénes. Siempre que estamos interviniendo en un campo, insistimos, hay una cantidad de jugadores que están jugando, algunos coincidentes, otros divergentes, otros conflictivos, algunos cooperantes. Bueno, esta es la idea. La idea es que cuando nosotros pensamos en una intervención en un campo determinado, como puede ser en nuestro caso, porque ahí aparece la otra pregunta, que es el dónde, eh, digamos, siempre el quién está vinculado al dónde, no es absoluto, ni uno ni otro. Siempre que pensamos en quién, tenemos que pensar en aquellos que intervienen en nuestro propio campo o en algún campo potencial sobre el que nosotros estemos intentando ganar algún grado de poder, de capital, de fuerza. Entonces, esta vinculación entre el quién y el dónde es una vinculación casi de orden constitutivo, porque no podemos hablar abstractamente de quién si no sabemos dónde vamos a participar, y no podemos hablar de dónde vamos a participar y no tener en cuenta quiénes son los que están interviniendo en ese espacio. Siempre tomando como eje esta cuestión que de alguna forma también salió en el encuentro que pudimos hacer de manera sincrónica, esta idea de que lo que preside nuestras intervenciones, nuestros actos, nuestra participación, es nuestro para qué, digamos. Nuestro para qué, que está vinculado fundamentalmente a nuestro proyecto político, a nuestro proyecto de vida, pero también a la necesidad de pensar y de trabajar y de orientar nuestras prácticas en función de los nuestros. Y en ese sentido, este doble juego del proyecto político y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son nuestro para qué, e insisto, lo vamos a reiterar, pero no hay ningún qué si no hay un para qué en la vida humana, digamos. A diferencia de la vida que acompaña el humano, o sea, de las leyes de la biología, por decirlo así, de la evolución de la biología, que en realidad está orientado por un porqué. O sea, no hay una razón volitiva en la evolución, justamente. En el caso de los humanos, siempre hay un sentido de nuestra práctica y de nuestra intervención. Habíamos dicho que el campo en el que nosotros intervenimos con nuestras expectativas de hacer conducción política, o en realidad la idea de hacer conducción política es para poder incidir en este ámbito en el que vamos a intervenir, es el ámbito de la sociedad civil, en los términos de Gramsci, ¿no? O sea, la sociedad civil es todas aquellas instituciones y actores que están tratando de disputar el poder, y fundamentalmente el poder del, de la sociedad política, el poder de la sociedad política que está representada en el Estado. En ese sentido, nuestra participación, ya sea en los ámbitos gremiales, en los ámbitos políticos, en las organizaciones sociales,
en el cultural, bueno, en todos estos espacios, en realidad están inscriptos en este campo que es el de la sociedad civil. Y, digamos, nosotros decíamos la sociedad civil como un ámbito, como un espacio, pero también lo podríamos definir como un campo, porque si bien, o sea, cuando uno lee lo que plantea Bourdieu, Bourdieu se expresa más específicamente a campos determinados por algún orden más particular, o sea, específicamente el ámbito, el campo intelectual, el campo, eh, digamos, político, el campo de, cultural, el campo económico. En realidad, el campo se define en función de cuáles son los límites que tiene de, digamos, de interacción cada uno de los actores que están dentro de ese campo. Es decir, es casi un juego de ida y vuelta entre los actores que están disputando y jugando por una determinada posición y el tamaño, la dimensión del ámbito ese donde se está jugando. El campo no es ninguna definición a priori, sino que está relacionado justamente por todas las, eh, o sea, todas las interacciones que hay entre los diferentes actores con sus diferentes posiciones de fuerza. En ese sentido, y será un poco también por mi deformación profesional, cuando uno lee el planteo que hace Bourdieu, uno no, yo lo relacioné rápidamente con la idea del campo eléctrico. Digamos, el campo eléctrico que en realidad existe en tanto haya una carga fija en algún lugar y esa carga genera las diferentes interacciones con otras cargas, genera estas líneas de fuerza, genera esta interacción, decía, y la dimensión del campo está vinculado específicamente a la potencia de cada una de esas cargas y cómo cada una de esas cargas deforman, podríamos decir, el espacio, también un poco con la idea de Einstein, ¿no? Y de las fuerzas gravitacionales. Bueno, que también las fuerzas gravitacionales forman un campo, pero estas fuerzas eléctricas que generan las cargas, estas fuerzas magnéticas que generan las cargas en un campo eléctrico, deforman el campo y hacen que se generen estas líneas de fuerza que en realidad son las líneas de interacción entre las diferentes cargas. De la misma forma, del mismo modo, esto ocurre del mismo modo, digo, tomémoslo metafóricamente, porque si yo del mismo modo estoy cometiendo errores que critico, que es querer explicar el campo de lo social a través de modelos matemáticos de la naturaleza, y bueno, eso sabemos que no es así, ya vamos a avanzar un poquito también sobre eso. Pero quiero decir que esta metáfora del campo de intervención en campo social, la podemos acercar a la idea del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque en el campo que nosotros tomemos de intervención, insisto, en lo más macro de nuestro campo o de nuestra idea de campo, que es el de la sociedad civil, pero también cada campo, o si este fuera el campo, porque en realidad estamos disputando poder en función de hacernos de las herramientas y los instrumentos del Estado para tratar de consolidar nuestra propia posición en él, digamos, dentro de ese campo se generan subcampos que a su vez pueden tener, a diferencia de lo que se plantea en el modelo sistémico, puede tener sus propias reglas, sus propias normas, su propio funcionamiento. Y la intervención de cada uno de nosotros como actores sociales, y ahora vamos a ver quiénes pueden ser los actores sociales, en realidad genera una relación entre nosotros
similares a las de las líneas de fuerza de los campos eléctricos. Digamos, nuestra relación siempre es con todos los actores que están formando este campo que nosotros consideramos que es nuestro campo de intervención. Y esto que decía inicialmente, que en el, en, en el mundo natural y en el mundo científico uno podría pensar en relaciones causales, digamos, aquella red de causas que pueden generar una red de consecuencias. Entonces, de esa forma nosotros podemos predecir qué es lo que va a venir en un espacio, en un sistema, y esto también es una cosa que me gustaría aclarar. Muchas veces, este, cuando hablamos de sistema, a mí también me pasa que lo hablo en términos más físico-químicos que sociales, porque los sistemas en lo social en realidad son una construcción de un modelo funcionalista que considera muchas de las cuestiones que nosotros no consideramos como válidas, por ejemplo, la homeostasis. Nosotros no creemos en que los movimientos históricos y políticos tienden a, eh, eh, a acomodarse, sino siempre los movimientos dan pasos de ruptura por fuera del estado natural. En este sentido, un poco de la mano de Floreal cuando plantea la idea del conflicto contra la idea de la adaptación. O sea, los sistemas en general plantean modelos adaptativos, en cambio, nosotros creemos que los campos pueden tener también y deben tener también modelos de ruptura. Las relaciones causales producidas, entonces, por la naturaleza a partir de los por qué, o sea, la naturaleza no tiene un para qué, la naturaleza tiene un porqué que genera sus consecuencias. En cambio, en lo social hay una relación de sentido. Nuestra intervención, nuestra actividad, nuestra participación en el campo de lo social siempre es en función de un proyecto, de una idea, de un sentido, de un modelo de vida, de una expectativa, esto que Weber planteaba de las relaciones de sentido entre los actores sociales. Los actores sociales son aquellos, entonces, que en función de una expectativa generan acciones en el presente para promover el futuro que ellos están queriendo construir. O sea, que los actores sociales, estos que decimos que se relacionan como en un campo eléctrico o magnético, son aquellos que fundamentalmente tienen capacidad de juego, poder de juego, poder de fuego y un proyecto determinado en función de sus propias expectativas. Y cada uno de esos actores interviene y se vincula con cada uno del resto de los actores que están dentro del campo. Digamos, y ahí es donde se genera esto que, eh, digamos que esto lo plantea Matus, estas cuatro formas de vinculación entre los actores, que son la competencia, la lucha, el conflicto y la cooperación. Recordemos entonces también nuevamente a Floreal, que planteaba que el eje siempre es la resolución de conflictos, que no es que podamos vivir en un mundo sin conflictos, sino que hay una relación directa entre nuestra intervención y la posibilidad de resolver conflictos. Una cosa muy también necesaria aclarar, porque muchas veces
ocurre cuando nosotros tratamos de identificar actores o preguntamos, hemos preguntado en algunos espacios donde charlamos algunos de estos temas, que pudieran identificar los actores que están jugando en el espacio, en el campo donde ellos están interviniendo y poder después tratar de interpretar y conocer su orientación. Muchas veces se confunde la idea de actor con la idea de sujeto dentro del campo. Aquí en esta definición que tiene estas dos eh, derivaciones o estas dos derivas, una del lado de las instituciones y la otra del lado de la población, es muy importante entender que ni las instituciones en sí mismas son actores, ni la población en sí misma es un actor. La población es un actor en tanto encuentre una vía de representación que les permita generar una organización tal que genere una acumulación de poder y de capital que pueda incidir sobre el campo en el que estamos interviniendo. Esto me parece muy importante sobre todo para todos aquellos que queremos incidir desde nuestro espacio en las políticas, en la sociedad civil y específicamente en la sociedad política y tratando de generar las condiciones para que el Estado represente los intereses de las masas populares. Entonces, la población en sí misma, los beneficiarios de un determinado eh, derecho, los participantes de una institución en sí misma no son actores. O sea, son actores aquellos que acumulando poder pueden tener a su vez la capacidad de representar y de organizar a esa población, por un lado. Por el otro lado, muchas veces también se plantea, bueno, actor es la sociedad rural. Si bien dentro de la sociedad rural hay una altísima hegemonía y entonces parecería ser que la expresión eh, de los que controlan la sociedad rural expresan y representan a la institución, por lo tanto podrían ser los mismos, bueno, eso no ocurre. O sea, solamente es actor social de una institución aquel que tiene el control. Por eso, muchas veces las instituciones son campos de lucha, campos de juego, en los que ahí sí, diferentes actores hacia adentro de la institución tienen la posibilidad o tienen la intención de o sostener o de reemplazar los mecanismos de control de esa institución. Esto me parece que es central, sobre todo cuando tenemos que pensar en un ámbito específico, en un momento específico, en una situación específica, quiénes son aquellos que pueden intervenir, con aquellos que podemos contar, con aquellos que tenemos que confrontar. Esta idea de diferenciar al sujeto político del actor social me parece que es un dato central. Sobre todo pensando en estos dos ejemplos más clásicos. El de creer que la población en su conjunto es un actor y si no está organizada nunca lo será. Y ahí también, bueno, volvemos a esta cuestión de la representación, de la implosión y de los momentos históricos que estamos viviendo a partir de esta instalación, de este modelo a nivel mundial, en lo global, que
rompe nuestras identificaciones y nuestros lazos. Y por otro lado, pensar que las instituciones per se son homogéneas y que son actores. Las instituciones son actores a través, o digamos, quienes controlan las instituciones hacen jugarlas a través de la cuestión formal, institucional, de organización. Pero quien actúa y quien interviene, quien acumula poder, es quien controla esa institución. Ojalá esto haya quedado más o menos, si no claro, por lo menos que haya dejado algún grado de expectativa para poder avanzar sobre esta idea y poder interpretar de esa forma nuestra propia realidad. Bueno, esta es una máxima de Sun Tzu que ya lo habíamos citado en encuentros anteriores. Tiene muchísimo que ver con lo que estamos planteando, tanto en un campo de batalla como en un campo de disputa, como en un campo de conflicto, como en un campo de acuerdos incluso. Es importantísimo no solo conocernos a nosotros, que también es muy difícil y esta idea, digamos, del oráculo de Delfos de conócete a ti mismo, estaba planteada justamente porque muchas veces nuestras propias máscaras, nuestras propias envolturas nos impiden conocernos a nosotros mismos, pero no solamente conocer nuestras fuerzas, conocer nuestras posibilidades, conocer nuestras debilidades, sino también conocer a los otros actores del campo de intervención. Digamos, Sun Tzu planteaba, conoce a tu adversario y conócete a ti mismo, de esta forma podrás enfrentar 100 batallas sin exponerte a un rotundo fracaso. Me parece que esto es un tema muy importante, central, que forma parte de la visión estratégica y que obviamente, bueno, proviene también de la idea del manejo de la guerra, ¿no? O sea, volviendo a aquella, digamos, máxima de Clausewitz, la guerra es la política por otros medios, o invirtiendo, como planteaba Foucault, la política es la guerra por otros medios. Pero bueno, la idea es que si queremos enfrentar cualquier batalla, cualquier juego y minimizar el riesgo que sabemos que nunca es cero de fracaso, tenemos que conocernos, pero también tenemos que conocer lo más profundamente a los otros actores, tanto nuestros adversarios como nuestros propios aliados. Me pareció muy didáctica la frase. Creo que ya les dije, este librito parecería ser un librito consignista, donde va planteando diferentes consignas que a los fines de lo cotidiano y a los fines de entender muchas de las posiciones que podemos tener nosotros en nuestro campo de intervención resultan muy útiles. Se hace muy grato leerlo, la verdad que vale la pena. Está en la bibliografía en formato PDF, así que, bueno, cuando quieran lo pueden consultar. Van a ver que se van a divertir con él. Bueno, y esto es una cosa que me quedó sobre fundamentalmente, perdón, epa, me fui para otro lado. Ahí está. Un poco pensando en esto, ¿no? Y en que cuando uno genera alguna intervención en un campo y tiene como expectativa la respuesta que va a tener nuestro interlocutor, muchas veces, eh, digamos, frente a una expectativa equivocada, obviamente el resultado también puede serlo. No porque el juego que le propusimos
no lo haya sido, creo que estuvo muy bien y la intervención de ustedes fue, la verdad, muy, muy interesante. Pero justamente la intervención de ustedes nos generó a nosotros, a partir de que nosotros habíamos esperado una respuesta de ustedes más vinculada a la cuestión de la lógica, de las posibilidades, de las diferentes posibilidades, tratar de dar una explicación lógica, ustedes nos dieron una explicación de sentido. Y eso a nosotros nos generó toda una vuelta que tuvimos que dar para poder explicar lo que nosotros efectivamente estábamos intentando explicar con relación a que uno tiene que estar mirando siempre el juego del otro en, en todo ámbito para poder, o sea, para poder llegar a tener una respuesta lo más favorable posible. O sea, cuando ustedes empezaron a plantear, tal vez, o sea, desde el sentido y no desde la causa, un poco volviendo a esto que decíamos, que decía Max Weber, ¿no? Las relaciones de sentido, ustedes empezaron a pensar cómo pensaría en función de saber cómo pensaría el otro, un poco parecido al otro problema que alguna vez también seguramente ustedes habrán visto, el problema de los prisioneros, el dilema del prisionero, que el dilema del prisionero en realidad es, cada prisionero tiene tres posibilidades de respuesta y, o sea, para poder responder, tiene que conocer o saber o tratar de adivinar o de imaginar cuál podría ser la respuesta del otro, porque su respuesta tiene un valor en tanto la respuesta del otro, porque las posibilidades ahí, bueno, eh, bueno, después cualquier cosa lo buscamos y lo ponemos, pero me parece que la intervención de ustedes en el problema estuvo más centrada o más guiada por la idea del dilema de los prisioneros, esto de si se exculpan, si culpan al otro, si asumen la culpa, digamos, estas serían las tres posibilidades. De alguna forma, ustedes avanzaron sobre eso. Y entonces nosotros tuvimos que rever toda nuestra intervención, o sea, fundamentalmente porque queríamos llegar a esta explicación y no, o sea, y no la otra, porque nos parecía que era bastante más gráfica, pero insisto, la intervención de ustedes, la orientación que ustedes le dieron, nos pusieron a nosotros en la necesidad de modificar nuestra estrategia para poder, una vez este, recorrido nuestro propio arco estratégico, en este caso, tratar de llegar a la explicación que nosotros creíamos que era la adecuada para el momento del curso en el que estábamos. Y esto tiene que ver fundamentalmente, digamos, por eso está planteado estas dos eh, máximas de Clausewitz, ¿no? Que están interrelacionadas. Este, la acción más eficaz del otro es la que va a generar, o sea, es la que va a estar en función de mi acción más eficaz. Hay una relación directa entre las eficacias de la acción del otro y nuestra acción en función de, digamos, cuál es la forma en que cada uno va a intervenir. Entonces, nosotros no podemos creer que vamos a tener nuestra acción más eficaz independientemente de cómo va a actuar el otro. Esto me parece que es central, insisto, y me resultó muy gráfico poder verlo concretamente en nuestro encuentro. ¿Por qué? Digamos, primero,
vamos a hacer una... Vieron que en algún momento uno habla, cuando hacen diagnósticos políticos, hacemos, bueno, porque sí, el diagnóstico. En realidad hay una condición que tiene el campo de lo social, que el campo de lo social no tiene exterior. O sea, no hay nadie que pueda, nadie de lo humano, que pueda pararse fuera del campo de lo social. El campo de lo social nos tiene siempre adentro, y en tanto nos tenga siempre adentro, el campo de lo social, nosotros no podemos diagnosticarlo. O sea, porque no podemos ser ajenos ni a lo que nos pasa, ni a lo que sentimos, ni a las consecuencias que puede tener desde nuestra interpretación hasta nuestra acción. Entonces, cuando se habla de diagnóstico, en general, o sea, el diagnóstico hacen los científicos, insisto, aquellos que pueden mirar desde afuera a todo ese universo que está en estudio. Como nosotros estamos insertos en el universo, no podemos diagnosticar. Lo que sí podemos hacer es dar una explicación que siempre nos explica. O sea, una explicación, nuestra explicación de una situación también está explicando cómo somos nosotros. En ese sentido, frente a una misma situación, las explicaciones pueden ser absolutamente diferentes según las expectativas, según los conocimientos, según las condiciones, según eh, el poder que cada uno tenga en función del campo, porque bueno, ahí es un tema también que está planteado. En general, dentro de un campo podemos tener aquellas fuerzas que tratan de consolidar las condiciones del campo y aquellas fuerzas que tratan de subvertir, que tratan de modificar aquellas condiciones. Bueno, en general, los que tratan de mantener las condiciones del campo son los que detentan el poder dentro del campo, y aquellos con menor poder son los que tratan de subvertirlo. Bueno, esta cuestión, entonces, la forma, la explicación que puede dar aquel que tiene el poder o que tiene más poder con aquel que lo está tratando de acumular, son absolutamente distintas. De hecho, y por eso este, esta diapo, o sea, de hecho, hasta las preguntas son distintas. No es que ante una misma pregunta, que también ocurre, ante una misma pregunta, las respuestas sean otras, y a partir de esas respuestas los problemas que cada uno plantea son distintos, sino que probablemente los diferentes actores de ese campo en el que nosotros estamos, de esa situación en la que estamos participando, se hagan preguntas distintas. Entonces, a preguntas distintas, explicaciones distintas, problemas distintos, pero también a preguntas similares probablemente haya explicaciones distintas y problemas distintos. Entonces, la idea de tratar de interpretar por fuera de nuestras propias expectativas las expectativas del resto de los actores, es una tarea fundamental, primaria, de cualquier pensamiento estratégico, de cualquier intervención en el ámbito de lo estratégico. Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos preguntas diferentes, obviamente generando explicaciones y problemas diferentes, y mismas preguntas, también tenemos explicaciones diferentes y problemas diferentes, esto nos genera en el ámbito, en el espacio en el que estamos interviniendo, nos genera una simetría de expectativas, de, de intervenciones, de acciones, digamos, de recursos puestos en funcionamiento. Esa simetría que se encuentra en un campo con actores que tienen diferentes preguntas y que generan diferentes problemas, es lo que nos obliga a nosotros a generar una estrategia. Entonces, la estrategia
viene a tratar de salvar esta asimetría, porque si hubiera en un campo todos los actores se hicieran la misma pregunta, todos los actores tuvieran la misma respuesta, entonces, y se plantearan los mismos problemas, entonces la estrategia no sería necesaria. O sea, sería un campo homogéneo. En un campo homogéneo, en realidad lo que uno plantea hacer, se hace. Entonces, la explicación siempre depende de quién la hace, para qué la hace, o sea, porque además podemos hacernos la misma pregunta, pero en función de un proyecto y un objetivo distinto, ¿no? ¿Desde qué, o sea, desde dónde, con qué recursos, con qué historia, con qué vocabulario, con qué herramientas, con qué eh, vínculos, y por otro lado también frente a quién se explica? Las explicaciones no son las mismas en tanto sean explicadas para unos o para otros, incluso, o sea, sin mentir, sin desvirtuar, porque en realidad la explicación para que, si es para alguien que no somos nosotros, tiene que ser una explicación que sea entendible para esa persona, o para ese actor, o para esa institución, entidad o quien fuera. Entonces, nuestra explicación va a ser distinta en tanto quién explica, pero también en función de a quién estamos explicando. Por ahí explicar la misma situación depende de quién es nuestro interlocutor. Esto también me parece que es un tema importante porque muchas veces cuando nosotros queremos explicar, y lo vamos a ver más adelante, pero cuando nosotros queremos explicar con nuestros conocimientos, con nuestras expectativas, a quienes tienen otro modelo, otra forma eh, de pensar, bueno, otra carga cultural, nos vamos a encontrar con algunos conflictos. De hecho, justamente, mire, yo pensé que venía después esta diapo, pero digamos, a partir de esta idea de la explicación, digamos, y de la simetría que genera las diferentes explicaciones, es que podemos tener en el campo en el que estamos interviniendo conflictos de diferente tipo, porque uno de ellos es el conflicto, fíjense, aquí están planteados estos tres tipos de conflicto. Esto lo plantea Matus en Teoría del Juego Social, que plantea entre los conflictos hace estas tres diferenciaciones: el conflicto de tipo cognitivo, el conflicto emocional y el conflicto de intereses. Vamos a arrancar con el cognitivo porque de alguna forma es lo que habíamos planteado recién. Digamos, la explicación de una misma situación muchas veces nos pone confrontando con aquellos que en realidad están buscando un interés compartido con nosotros, compartido en su mayoría o compartido en parte, digamos. Y esto por ahí nos pasa en lo cotidiano, sobre todo porque la explicación depende, o sea, la argumentación de esta explicación depende de nuestros propios, digamos, de nuestra propia historia, nuestros conocimientos, nuestro vocabulario, nuestra investigación. Depende muy fuerte de todo lo que nosotros traemos, digamos, al momento de explicar. Entonces, muchas veces, insisto, situaciones entre actores
que tienen, tienen intereses comunes o que comparten gran parte de sus intereses, pueden ser absolutamente discordantes, fundamentalmente porque la base de conocimiento sobre la que está sustentado la argumentación es distinta. Entonces, bueno, pero vamos a seguir, porque me interesa también muy fuertemente plantear el, el conflicto de tipo emocional. Y este conflicto que se está consolidando gracias a las políticas del odio, o sea, este es un conflicto que muchas veces resulta hasta más complejo de superar que el propio conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo uno puede, si hay buena predisposición, uno puede superarlo eh, en función de, bueno, de tratar de acercar las posiciones de la argumentación, tratar de generar, allí como dice, una acción concertadora que tiene que ver fundamentalmente con tratar de acercar toda la carga, la acumulación de conocimientos y tratar de interpretar por qué el otro está entendiendo lo que nosotros, de otra forma, lo que a nosotros nos parece tan sencillo, sin, y esto es muy importante, sin ceder en nuestro para qué, sin ceder en nuestro propósito, pero tratar de entender, de interpretar, de escuchar, de atender lo que está, lo que le está ocurriendo al otro actor para, insisto, sin ceder nuestra propia convicción, este, sin ceder nuestra propia convicción, tratar de acercarnos en la argumentación para que esa argumentación sea lo suficientemente este, adecuada para que nuestro interlocutor pueda comprender con nuestra posición y en ese caso generar alguna acción concertadora. El otro tipo de conflicto que plantea Matus, que es el conflicto emocional, insisto, me parece que es un conflicto bastante más difícil de abordar, sobre todo porque, digamos, esta situación actual vinculada al aislamiento, vinculado a la implosión, vinculado a la ruptura de lazos y solamente digamos, a la conexión circunstancial entre individuos o entre sujetos, le da una preeminencia que muchas veces se hace una barrera infranqueable. O sea, ¿cuál es el conflicto emocional? El conflicto emocional es aquel que pone a lo que uno siente por el otro por delante incluso de la propia argumentación. Es decir, no me importa el argumento, sino me importa quién lo dice, o no me disgusta el argumento, pero el argumento está asociado a quien lo dice y esa argumentación entonces pierde todo valor solamente porque está expresada por alguien a quien yo emocionalmente tengo, con el que tengo un grado de contradicción, digamos, en lo emocional. Del otro lado, también muchas veces ocurre que argumentaciones eh, digamos, que son discutibles, son valederas en tanto tenemos una calificación alta por quien la dice. Pero me parece que hoy por hoy, más allá de esas que sí ocurren, ¿no? Creo que Ortega y Gasset planteaba que los griegos
en la cultura europea en realidad eran un problema porque como eran muy cercanos a los europeos y tenían una cuestión afectiva muy grande por considerarlos un poco el punto de partida de la cultura, no le cuestionaban ninguna de sus saberes y entonces, digamos, esta idea de que el consejo del más cercano muchas veces es mucho más dañino que el consejo de alguien con el que no tenemos algún afecto, justamente porque al consejo del cercano, del amigo, de la persona que queremos, probablemente le hagamos caso y lo hagamos. Eso es interesante. Bueno, pero volviendo a la idea esta del conflicto de tipo emocional, es el conflicto de la descalificación del emisor o de- de la idea, digamos, y que hoy por hoy está muy consolidado a partir de toda esta cultura del odio y la cultura de la descalificación, de la cultura de la cancelación, y muchas veces se hace muy difícil superarlo porque romper esas barreras se hace más duro incluso que romper las barreras del conocimiento. Finalmente, el tercer conflicto, que es el verdadero conflicto, y que muchas veces este verdadero conflicto está o tapado o subordinado o subsumido, digamos, en los dos anteriores, es el conflicto de intereses. El conflicto de interés es concretamente un conflicto de suma cero. O sea, los conflictos anteriores, digamos, puede haber acuerdos y puede haber concertaciones que nos permitan que los dos ganemos. En el conflicto de interés, cuando hay un conflicto de interés, es de suma cero. ¿Por qué? Porque hay uno que gana y uno que pierde. Entonces, ese conflicto de interés solamente se puede resolver este, con el enfrentamiento, digamos, en el mejor de los casos con una negociación, pero siempre una negociación donde alguien va a ganar y alguien va a perder. En los anteriores no hay necesidad de ganar ni de perder, o sea, es solamente acercar las posiciones o romper las barreras para poder diluir el conflicto. En el caso del conflicto de intereses, o se resuelven por la fuerza, o se resuelven por una negociación donde algunos tienen que ceder y otros tienen que ganar, digamos, y, o si no, por el enfrentamiento cuando los dos quieren imponer su fuerza. Aquí, específicamente, si bien todo es, digamos, todo esto interviene en la idea de el posicionamiento estratégico, aquí interviene la acción estratégica en tanto una acción de guerra, ¿no? Una acción de combate, una acción de disputa. O sea, saber conocer a nuestro enemigo y conocernos a nosotros, como decía Sun Tzu. Pero me parece muy interesante cada vez que nosotros, nosotras, enfrentamos una situación conflictiva de este tipo, es muy importante tratar de entender o de interpretar o de eh, caracterizar qué tipo de conflicto, insisto, estos tres conflictos, estos tres tipos de conflictos también muchas veces pueden estar combinados, ¿eh? No es que haya solo cognitivo, solo emocional, solo de interés, pero muchas veces en esa combinación, si uno puede ir corriendo sobre todos los conflictos de tipo cognitivo y bueno, y tratando de licuar los conflictos de tipo emocional y que queden el conflicto real, muchas veces
eso ni siquiera hay conflicto de intereses. Y es lo que nos pasa en el campo popular muchas veces con las interpretaciones que hacemos de una misma situación. O sea, cuando estamos, eh, digamos, conducidos por nuestra propia ideología, nuestra propia línea política. Muchas veces generamos una distancia entre actores en un mismo campo y con un interés común en función de esas divergencias de saberes. Entonces me parece que, eh, así como creo que plantear el tema de quién es central en la, en la acción estratégica, también poder diferenciar y poder, digamos, interpretar cuál es el tipo de conflicto que prevalece en una disputa que podemos tener con algún actor, es central porque sobre esa base es que después tenemos que generar nuestra propia intervención. Fíjense que eh, hay un muy interesante, un librito de Freire, que no, ahora no creo, se llama Educación, ahí está, la educación como práctica de la libertad. Por eso es bueno tener las diapos, porque a los que tenemos poca memoria siempre nos ayuda a conducir la charla. Freire plantea justamente en la educación como práctica de la libertad esta diferencia entre la conciencia crítica y la conciencia fanática. Y a su vez, entre la comprensión que genera una conciencia crítica y la comprensión que genera una conciencia fanática. La comprensión crítica de una conciencia crítica es aquella que tiene así como dice que no hay hechos, hay interpretaciones. O sea, la interpretación de esos hechos en una conciencia crítica tiene la profundidad máxima que le da propio nivel de conciencia, de la conciencia crítica, digamos, es una interpretación donde la interpretación causal, si queremos llamarlo así, es bastante más profunda y no se queda en una causa, una única relación causa-efecto, sino que va haciendo, bueno, el árbol de causas, esto que las matrices de planos y espacios, bueno, después algo vamos a ver de eso, pero concretamente, la conciencia crítica tiene la capacidad de explicar sobre una base más amplia de causas y sobre una profundidad mayor en la explicación de esas causas. En cambio, la conciencia fanática, que tiene una comprensión mágica, en general vincula una causa, o sea, un efecto asociado a una causa, y chao. Digamos, por eso muchas de las explicaciones religiosas están vinculadas a la comprensión mágica. Pero también, y esto yo lo quería plantear específicamente sobre la base de un tema que los sectores reaccionarios históricamente, han usado como argumento para descalificar a los movimientos populares. A la flauta, lo saqué. Que es, bueno, lo cuento, porque me lo acordé. Que es la idea de la corrupción. La explicación como causa de cualquier situación, de cualquier acción política, es la corrupción, es una forma justamente de fomentar,
de magnificar la idea de la comprensión mágica para consolidar la conciencia fanática. Es decir, la relación causa-efecto es directa. Hizo esto porque es corrupto. Hizo esto porque, este, porque quiere, o sea, porque tiene una voracidad de lo que fuera. Pero fundamentalmente esta es la idea. La única explicación a un determinado hecho es la corrupción. Así como, por otro lado, se genera también la idea, digamos, cuando la idea de causas escondidas, la idea eh, de conjuras, digamos, en realidad hizo esto y conseguimos esto, pero en realidad lo hizo porque está buscando que en realidad esto genere una situación totalmente distinta. Bueno, esa idea de la conjura, en realidad lo que nos impide es poder analizar históricamente nuestra vida cotidiana. Pero la idea de la corrupción lo que hace es está fomentando concretamente y específicamente a la comprensión mágica. Una causa, perdón, una situación, una única causa. Entonces, eso libera absolutamente de toda posibilidad de interpretación de la realidad y obtura toda explicación que tenga que ver con cuáles son los verdaderos fines, por un lado. Y por otro lado, la idea de la conjura, la idea de que en realidad la razón de esta acción que supuestamente o que uno nota como válida, como poderosa, como, digamos, útil a nuestros propios propósitos, en realidad se está haciendo con una idea eh, perversa de conseguir. Bueno, estas dos cuestiones me parece que son centrales tanto en la interpretación y en la resolución de los conflictos cognitivos como en la interpretación y resolución de los conflictos afectivos. Si nosotros podemos superar esa barrera, la barrera de la comprensión mágica o de la conciencia fanática, digamos, la conciencia fanática vinculada a a los conflictos afectivos y la comprensión mágica vinculada a los conflictos cognitivos, si nosotros podemos superar de alguna forma esos conflictos, probablemente encontremos que lo que nos enfrenta no es más que un equívoco, porque en realidad al único conflicto que deberíamos darle, digamos, deberíamos poner nuestra capacidad de lucha, de confrontación, de enfrentamiento, es a los conflictos de interés. Insisto, porque los conflictos de interés son de suma cero. Si yo gano, vos perdés, si vos ganás, yo pierdo. Y bueno, el empate 0-0 en general en las sociedades como la nuestra, donde cada vez hay mayores desigualdades, se hace imposible. De hecho, creo que tenemos experiencias cercanas de eh, políticas que intentaron este, un empate y en realidad con ese empate lo único que conseguimos fue hundir las expectativas de nuestro pueblo. Eh, para terminar, yo creo que esto ya se las mostré en otra, pero a mí me parece muy interesante el planteo de Cook, no tanto lo que está en rojo, sino eh, digamos, la oración que está iniciando la diapositiva. O sea, porque lo que está planteando, lo que planteaba Cook, justamente en la lucha revolucionaria, eh, eh, digamos, a partir de la fusiladora del 55, era generar las condiciones
de consolidación de aquellos principios fundamentales que fueran lo suficientemente amplios para poder acercar las posiciones de aquellos actores que tienen, o sea, que podrían tener intereses comunes, pero que en realidad, digamos, no sean tan generales como para que esta posición de confrontación, digamos, de de dos pueblos se pierda. O sea, me parece que él decía entonces, inflexible en el mantenimiento de ciertos principios fundamentales, por un lado, para no romper con, o digamos, para no diluir nuestra posición en el campo, y suficientemente amplios como para superar los particularismos. Me parece que en la intervención estratégica en nuestro campo de intervención, en la que tenemos diferentes actores con diferentes intereses, con diferentes conocimientos, con diferentes prácticas, con diferentes capitales, con diferentes expectativas, digamos, tenemos que buscar la posibilidad de generar aquellas políticas que nos permitan aunar y consolidar nuestro campo y diferenciarnos del campo adversario. Y bueno, esto es entonces la idea sobre la que estuvimos trabajando, fundamentalmente pensando en que, eh, como decía también, que yo no lo volví a encontrar, lamentablemente, como decía en el chat, creo que era un compañero de esa clase que dimos sincrónica, dice, como decía Bilardo, el otro también juega. Y me parece que si entendemos que el otro también juega. Y si entendemos por qué estamos jugando nosotros, creo que tenemos gran parte de nuestra batalla eh, de la hegemonía en el campo en el que estamos interviniendo bastante ganada. Así que, bueno, espero que haya sido entretenido, espero que se pueda generar de aquí eh, algunas reflexiones, algunos incluso debates, pero vuelvo a lo mismo, no se puede intervenir si no entendemos que hay otros que están jugando, sobre todo en un momento donde el poder parecería ser que de nuestro lado está bastante menguado y por algunas razones están consolidando algunos poderes en el sector de la región. Así que les dejo un saludo muy grande y esperamos la segunda parte del encuentro, que seguramente va a ser más interesante que este. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, saludos.